dictando. El tema se llama, y les recuerdo, se llama la organización de la iglesia. La organización de la iglesia. Este es un tema sin lugar a dudas importante, como todos los temas que nosotros podemos ver en la Biblia. Eh, y necesitamos nosotros estar claros en el tema, tener una claridad completa acerca del tema. Muchas veces, hermanos, nos enfocamos en otros temas de la Biblia, pero muy poco en la organización de la iglesia, ¿no? Bueno, vamos a recordar algunas cosas, hermano, brevemente, antes de continuar acerca con el tema este. Cuando hablamos de una organización, la organización de la iglesia, básicamente tenemos que hacernos varias preguntas, ¿no es cierto? Así es como lo planteamos la semana pasada. Y las preguntas son, ¿cómo vamos a funcionar como iglesia? ¿Cómo va a ser la forma en que vamos a organizarnos como iglesia? La pregunta también ¿es un asunto doctrinal? ¿Afecta a mi salvación? ¿O es un asunto de opinión? Y esto para mí es muy importante, estas preguntas aquí en esta tercera parte. ¿Por qué? Porque esto marca la diferencia entre la forma en cómo vamos a organizarnos como iglesia. ¿Sí? Si es un asunto doctrinal, es un asunto de fe. Si es un asunto doctrinal, es un asunto que afecta a mi salvación. Es decir, la salvación, el alma nuestra está en juego cuando nosotros vemos este tema también de la organización. Por otro lado, habíamos dicho que si es un asunto de opinión, entonces podemos organizarnos como nosotros nos parece, ¿no? A la manera que escoge cada iglesia local. O escoge la iglesia completa en sentido universal, no importa si fuera un asunto de opinión. ¿Okay? Pero habíamos dicho que el Nuevo Testamento proporciona el modelo divinamente de gobierno para su iglesia. Es decir, nosotros podemos ver en la Biblia un modelo mostrado, lógicamente, divinamente, para su iglesia. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la organización de la iglesia, habíamos dicho, hermanos, que nosotros vemos una gran diferencia. Esta diferencia está en ver a la iglesia en dos sentidos. La iglesia en sentido universal o mundial y mirar la iglesia en el sentido local. ¿Sí? Cuando hablamos en sentido universal, tiene que quedar bien claro lo que queremos decir con esto, ¿no? Bien claro. Cuando hablamos en sentido universal, hermanos, básicamente implica que cada persona que llega a ser un cristiano o cristiana en el mundo, automáticamente es miembro de la iglesia donde quiera que esté de manera geográfica, sujeto a Cristo. En este sentido, es la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, el reino de Dios, o sea, conforma la familia de Dios en el sentido total, ¿no? Habíamos visto algunos textos cuando Cristo decía edificar en mi iglesia en Mateo 16:18, cuando dice en Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ah, cuando pensamos en este punto, hermanos, en estos versículos, son más incluso,
Estamos hablando de la iglesia en este sentido universal. Habíamos dicho que está compuesta por individuos cristianos. Decía en Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Los que habían, y ahí nos indica, hermanos, de una manera individual, individual. En Romanos 12:5 dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Entonces está hablando de manera individual. Ya habíamos dicho que el número verdadero y real lo sabe solamente Dios, ¿no? Nosotros no tenemos idea de de cuántos somos. Recuerde, por favor, en el sentido mundial es una relación espiritual individual con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos comunión con Dios. Cuando nosotros hacemos su voluntad de manera individual, ¿no? Lo mismo cuando nosotros estamos presentes en esta vida y hacemos la voluntad de Él, dice, procuramos también ausentes o presentes serle agradable. También cuando hablamos del juicio, no vamos a tener un juicio en sentido colectivo. No es que los pastores de cada iglesia local o los predicadores de cada iglesia local van a ser los representantes delante del juicio por nosotros, sino que cada uno de nosotros vamos a estar delante de Él, compadeciendo ante el tribunal de Cristo. Juan 1:6 dice, y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, cuando dice, si decimos que tenemos comunión con Él, es una relación individual, ¿no? En ese sentido, recordemos lo que les había dicho, no se ha revelado ninguna forma de organización, no se ha revelado ninguna forma de organización o gobierno. En la Biblia nunca vamos a ver, hermanos, algún tipo de gobierno, algún tipo de organización de la iglesia en este sentido universal. No encontramos ningún mandamiento, ejemplo o inferencia de organización a nivel mundial. Por ende, ningún cristiano o iglesia local debe intentar organizar a la iglesia en sentido universal. Lamentablemente vemos hoy día, y ese es el problema, hoy día diferentes formas que han inventado para organizar la iglesia en sentido universal y local. Por tanto, las sectas como las iglesias de Cristo, tanto las sectas, perdón, como las iglesias de Cristo. O sea, las sectas, la organización de las sectas se ha introducido en muchas iglesias de Cristo también. Bueno, amados hermanos, no olvidemos esto de aquí. En sentido universal, la iglesia tiene solamente una relación de manera individual. Cada uno de nosotros en este mundo tenemos una comunión con Él, pero nunca en la Biblia nosotros vemos algún tipo de organización o gobierno, ¿no? Entonces, el silencio, hermanos, debemos respetar el silencio de las escrituras, ¿no? Digo que lamentablemente se han inventado organización o se han inventado para organizar la iglesia en sentido universal. Ya habíamos visto varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, las denominaciones, habíamos dicho, ¿no? Las denominaciones, todas ellas juntas, creen ser la iglesia de Cristo y todas se llaman iglesias, ¿no? ¿Dónde está el texto bíblico? Y por supuesto es una falsa organización. Eh, Otra falsa organización, hermanos, habíamos dicho, no tiene sede de la iglesia de Cristo, o sea, no hay una matriz, no tiene sede nacional. No es que todos nosotros estamos sujetos a una sede nacional, no tiene sede regional, no tiene sede provincial, ¿no? Estas formas de organización son desconocidas en el Nuevo Testamento, solo son conocidas de iglesias locales. También habíamos dicho, no hay líder
o pastor para supervisar a las iglesias en el sentido mundial. Ya nosotros vemos, hermanos, algunas organizaciones, algunas sectas en este sentido, que ellos tienen ya instituido, o sea, pasa generación tras generación tras generación, que tiene que sujetarse a la forma de organización de la secta. No, no es que de pronto ellos de pronto dicen, no, hemos estado equivocados, vamos a cambiar. No, esto, hermanos, ya está instituido en la secta. Esto ya no se cambia, ¿no? Habíamos dicho que las iglesias, en sentido universal, no está compuesta de iglesias locales, ¿no? No hay iglesias locales en sentido universal, tampoco. Tampoco, hermanos, una estructura como sociedad misionera, es decir, hacer una organización aparte de la iglesia, de las iglesias, como sociedad misionera, que viene siendo la sede central, y de ahí empiezan a ejecutar el trabajo, organización humana. Esto no existe tampoco, ¿no? Tampoco, hermanos, existe lo que conocemos hoy en día, lo que es común entre las iglesias liberales que decimos, la iglesia patrocinadora, la cual se hace como matriz del resto de las iglesias, como sede central, la cual recoge los fondos de otras iglesias para uh, hacer sus proyectos humanos, en este caso, cualquier tipo de empresas humanas, ¿no? Estas de aquí ya son empresas humanas que tienen su propia organización, su propio gobierno, ¿no? Mire, ya son dos organizaciones diferentes, la iglesia patrocinadora y luego empieza a ser las iglesias humanas, pero el plan de Dios ya queda a un lado, ¿ok? Queda a un lado. Nos habíamos quedado en este diagrama donde preguntábamos por qué inventan organizaciones humanas, por qué quieren organizar la iglesia a nivel mundial. Una, porque se piensa que es conveniente, o sea, que es conveniente para la organización, ¿no? Dos, porque así pueden controlar a sus miembros a nivel mundial. Por ejemplo, la Iglesia Católica. El Papa puede expulsar a un miembro de la Iglesia Católica sin ser miembro de una Iglesia Católica en cierta parte del mundo, ¿no? Porque él es la cabeza. Así puede controlar, porque así pueden conseguir más ganancias, ¿no? Lógicamente, eh, las iglesias, hermanos, por ejemplo, yo he escuchado que en cuanto a las iglesias sectarias, el sectarismo, una parte queda para la iglesia local y otra parte se va a la central en cuanto al dinero, dicen ellos, ¿no? Porque así pueden conseguir poder sobre la iglesia, ¿no? Es un gran poder, es un gran poder y se vuelve un poder político, ¿no? Ok, esto es en cuanto a la organización en sentido universal. Ahora, hermanos, vamos a hablar de la organización y hablando de la gran diferencia, la iglesia en sentido universal y local. Recuerden lo que habíamos dicho. La iglesia habla la Biblia en sentido universal y en sentido local. Sentido universal y sentido local. Yo quiero empezar con este diagrama, hermanos. Así como nosotros, hermanos, nosotros ponemos mucho ojo, es decir, que sea doctrinal nuestras prácticas, cuando hablamos, por ejemplo, del plan de salvación, nosotros, hermanos, vemos o debemos ver que
sea doctrinal, el plan de salvación. De igual manera, cuando nosotros hablamos de la iglesia en sí, de quién es el fundador, el lugar, el tiempo, cuando hablamos acerca de los nombres de la iglesia, los nombres de los miembros, la adoración de la iglesia, y así le ponemos importancia o le damos importancia a estas cosas, que es correcto, completamente correcto. También nosotros debemos darle importancia a la organización de la iglesia, a la organización de la iglesia. Para que sepan que no se escucha. No hay audio. No hay el audio, David. No tenemos audio, hermanito David. Parece que se desconectó. A muchas cosas que se refieren a la iglesia, también necesitamos poner La importancia totalidad del Nuevo a Testamento. la organización de la iglesia. ¿Sí? Ahora, cuando pensamos en la organización de la iglesia, hermanos, ahora vamos a hablar de la iglesia en sentido local. En sentido local. Y es algo importante que nosotros debemos entender cuando pensamos en el sentido local. Hermanos, la iglesia local es la única forma de organización que encontramos en la Biblia. Es la única forma de organización. Sea una iglesia grande con muchos miembros o sea una iglesia pequeña con pocos miembros. ¿Sí? No importa. No importa si es bastantes miembros o pocos miembros. La iglesia local es la única forma de organización que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. Entonces, la iglesia en sentido local. Pensemos en varias cosas. Primero, la iglesia en sentido local, en términos generales, hermanos, vamos a hablar de varios aspectos. Dios ha revelado su organización. En sentido local, Dios ha revelado su organización. En sentido local, es la única organización mencionada en el Nuevo Testamento. Y esto es importante entender. En sentido local, es la única. No hay otra, no existe. ¿No? Es la única organización mencionada en el Nuevo Testamento. Es una organización, hermanos, congregacional, no universal, no centralizada, no tiene una matriz en el mundo, no tiene una matriz, hermanos, una matriz a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel regional. No existe una matriz. Hermanos, no existe una matriz como iglesia patrocinadora. Es decir, no está colocada una iglesia como si fuera la matriz o como si fuera la iglesia madre de otras iglesias. Eso no existe, hermanos. ¿Ok? Solo es una organización congregacional. Por otro lado, es una organización autónoma bajo la autoridad de Cristo. Hermanos,
Cuando alguien nos pregunta, cuando alguien les pregunta a ustedes, a cualquiera de nosotros, ¿de qué manera está organizada tu iglesia? ¿No? ¿A qué distrito pertenecen o a qué iglesia pertenecen? O sea, más de hecho, ¿a qué organización pertenecen? Nosotros debemos decir, hermanos, que nuestra organización es congregacional, es decir, basada en congregaciones locales, en congregaciones autónomas. No tiene una matriz, no tiene una sede, no tiene una iglesia madre, ¿no? Esto, por otro lado, recuerden, esto es falso. Esto de aquí es falso, lo que habíamos dicho. Entonces, hermanos, lógicamente para sustentar, hermanos, bíblicamente, que la iglesia es una organización congregacional, debemos hacerlo a través de la Biblia. Es decir, si realmente Dios está mostrándonos este tipo de organización congregacional, si Dios nos está mostrando esta organización congregacional local, entonces nosotros podemos organizarnos como queramos, como les había dicho. Pero si hay una revelación de parte de Dios, de una organización congregacional, debemos, hermanos, respetar esa congregación, respetar esa organización que Dios ha dejado. No podemos irnos por encima de la organización que Dios ha dejado. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a mirar la Biblia. Vamos a mirar la Biblia y vamos a mirar la organización en sentido local. Básicamente, hermanos, cuando nosotros estamos hablando de la organización en sentido local, está compuesta por los creyentes que forman parte de su membresía en un determinado lugar físico, sea muchos o pocos. Es decir, todos nosotros hemos sido bautizados, hemos sido convertidos, somos parte del pueblo de Dios, somos parte de la familia de Dios a nivel mundial todos juntos. Pero no todos vivimos en una sola área, sino que nosotros vivimos en diferentes partes del mundo. Por vivir en diferentes partes del mundo, en un lugar determinado geográficamente, Dios ha permitido que nosotros nos juntemos en tal área, en tal lugar, para formar la organización en sentido local. Y aquí vemos algunos ejemplos de eso en la Biblia. Por ejemplo, Romanos 16:16 dice, os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Qué nos indica eso? Eso nos indica, hermanos, que está hablando iglesias a nivel plural, nos está hablando de las muchas congregaciones que existían. Por ejemplo, otro ejemplo aquí, en 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Está hablando al conjunto de cristianos que estaban en esta ciudad, ¿no? Hablamos de Éfeso. Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, en Efesios 1:1. Hablamos de Jerusalén. Dice, a la iglesia que estaba en Jerusalén. Está hablando de un colectivo, de un grupo de hermanos en Cristo que se congregaban en esta región, en este caso en Jerusalén. Recuerden, la iglesia en Jerusalén empezó incluso más o menos como con 3,000 miembros, ¿no? Y acá en Colosenses 4:15 dice, dando sus salutaciones, el apóstol Pablo dice, y a Ninfas, allá la iglesia que está en su casa.
O sea, en este caso, este hermano había prestado su casa para realizar las reuniones como iglesia, como grupo, ¿no? Como grupo. Entonces, hermanos, de aquí extraemos la evidencia clara de que la organización de la iglesia es congregacional, ¿sí? Es congregacional, es local, ¿no? Varios grupos de hermanos están en diferentes partes del mundo. Es igual aquí, ¿no? Es igual en todo lado, ¿no? Cada uno de nosotros que estamos aquí somos parte de una iglesia local, ¿no? Somos parte de una iglesia local. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo, hermanos, es simplemente cumplir con la voluntad del Señor y organizarnos como congregación, como grupo, ¿no? Como grupo. Mire, en el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver, en el Nuevo Testamento podemos ver nosotros, hermanos, la importancia que ellos daban a la organización en sentido local cuando se reunían, ¿no? La Biblia enseña claramente que los cristianos del primer siglo, reconociendo que es un mandamiento, fielmente asistían a las reuniones para llevar a cabo sus responsabilidades ante Dios. ¿De qué forma? De forma congregacional, ¿no? Note aquí, Hechos capítulo 11, versículo 26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, hablando del apóstol Pablo, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Es decir, hermanos, estaban cumpliendo con sus responsabilidades ante Dios en la congregación, ¿sí? En la congregación. Hechos 27, este es un texto muy conocido por nosotros los cristianos. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos, hablando de la iglesia en Troas, ¿no? La iglesia en Troas reconocía la importancia de reunirse como congregación y estaban cumpliendo así la voluntad de Dios en cuanto a la forma de organizarse, ¿no? Reunidos los discípulos. En Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Estaban congregados como iglesia. ¿Sí? Primera de Corintios 11:18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, y 1 Corintios 14:23 dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. ¿Qué nos indica esto? Nos indica claramente que la organización dada por Dios o revelada por Dios para los cristianos es la iglesia local, la iglesia congregacional. Nunca nosotros en la Biblia vemos, hermanos, una reunión haciendo una sola iglesia, varios hermanos que están en varias congregaciones. Lo que ahora hacen, lo que se dice el culto unido. Ahora hace la iglesia de Cristo muchas veces el culto unido, donde muchas iglesias, hermanos, muchos miembros de muchas iglesias locales se reúnen en un solo lugar para servir a Dios. Eso no existe, hermanos. Eso no es bíblico. Cada congregación tiene su responsabilidad. Los miembros tienen su responsabilidad en la iglesia local. ¿Ok? Ahora, me parece a mí que es importante aclarar, una vez que hemos visto, hermanos, que
la organización es de manera congregacional y significa que nosotros los cristianos somos parte de una congregación local. Habiendo entendido eso, teniendo ya esta enseñanza en nuestra mente, me permito, hermanos, hacer un contraste, hacer una diferencia. En este caso vamos a ver lo que no es la iglesia en sentido local, lo que no es, no es. Recuerden lo que sí es. Lo que sí es que en cada lugar hay un grupo de hermanos que cumple sus responsabilidades como miembros, entre ellas reunirse. No olvide eso, por favor. Ahora vamos a ver lo que no es la iglesia en sentido local. Y hermanos, la idea es mostrar las prácticas equivocadas de muchos cristianos hoy en día, las prácticas que no son bíblicas. Pero muchas veces, hermanas, se pasa por alto, se piensa que no es tan importante, pero cuando nosotros vemos la revelación de Dios en cuanto a cómo debemos organizarnos, vemos nosotros que si lo hacemos equivocadamente, estamos en contra de la voluntad del Señor. ¿Ok? Entonces, lo que no es la organización en sentido local. ¿Qué no es la organización en sentido local? No es la organización en sentido local un individuo o individuos cristiano o cristianos reuniéndose improvisadamente en la casa por decisión propia, abandonando la iglesia local. ¿Sí? Es decir, no es simplemente un grupo de cristianos que se reúnen en cierto lugar improvisadamente, en este caso en la casa. No es así. ¿No? Veamos, hermanos, la diferencia. Veamos la diferencia. No estoy hablando, hermanos, no estoy hablando de que alguien ha prestado su casa para que ahí nos reunamos como iglesia local. No. Estoy hablando, hermanos, de cristianos reuniéndose de manera improvisada, sin tener en la mente formar una iglesia que se reúnen en la casa por decisión propia, abandonando la iglesia local. A veces es un individuo cristiano, a veces, hermanos, en lugar de ir a la reunión, se queda en la casa y dice, no, aquí mismo yo puedo orar, yo puedo cantar, yo puedo leer la Biblia y no necesito yo ir a la iglesia. Así es como piensan muchos. Esa es una equivocación garrafal, hermano. Está desobedeciendo la forma de organización que Dios ha dejado. Veamos la diferencia. Bíblicamente, Hechos 2:45 a 47, dice, hablando de los cristianos, y vendían sus casas, sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces aquí nosotros vemos, hermanos, dos acciones que lleva a cabo el cristiano. Una función, una acción de la iglesia que es espiritual. Dice aquí, donde está, hermanos, en círculo, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Y abajo dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué tipo de actividad, qué tipo de función estaban haciendo? Una función espiritual, ¿no? Cuando estaban como iglesia, cumplían
el rol espiritual que Dios les mandó. Estaban organizados como iglesia, espiritualmente hablando. Ahora, por otro lado, viendo la diferencia, vemos que también nos habla, hermanos, lo que hacemos socialmente en nuestra casa. Dice aquí, luego de decir y perseverando un año cada día en el templo, dice, y partiendo el pan en las casas. Cuando dice partiendo el pan en las casas, no era una actividad de la iglesia, de una función de la iglesia. Era una función social de individuos. Cristianos sí, pero social. O sea, no podían mezclar las dos cosas, no podían poner la función espiritual, unirlo con la función social, como si la iglesia también tuviera que hacer o tuviera una función social, una actividad social. No, aquí está hablando de dos cosas diferentes. Una cosa que hacían como iglesia y otra cosa que hacían hermanos como individuos cristianos en la casa. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña esto? Esto nos enseña, hermanos, que estando nosotros en la casa, tenemos actividades de casa, no actividades de iglesia. O sea, si alguien dice, por ejemplo, como yo decía, bueno, yo no necesito ir a la iglesia porque aquí puedo orar, aquí puedo cantar, aquí puedo leer la Biblia, incluso si es necesario, yo hago el pan, yo hago el jugo de la vid y me tomo. Hermanos, esa no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor, hermanos, es que nosotros seamos parte de una iglesia local. No podemos nosotros ser bautizados y decir, bueno, la iglesia está por allá y yo estoy por acá y yo estoy bien. No, 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 no. De ninguna manera. Cuando hace eso, hermanos, está desobedeciendo la organización en el sentido local. ¿Puede ver la diferencia bíblica? Sigamos con este punto. Sigamos con este punto, ¿no? Individuo cristiano o individuos cristianos reuniéndose improvisadamente en la casa por decisión propia, abandonando, y este es el punto, abandonando la iglesia local. No estamos hablando de que la casa sea utilizada como local de la iglesia. No, estamos hablando de que alguien se queda en la casa, prefiere estar en la casa, dice que es cristiano, que es hijo de Dios, pero no le interesa para nada ir a la iglesia local, ser parte de una iglesia local, ¿no? Veamos la diferencia. Por un lado está la iglesia. En 1 Corintios 11:18, seguimos viendo, dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, eso significa que a veces no estamos reunidos como iglesia. ¿Cuándo no estamos reunidos como iglesia? Cuando estamos en nuestras actividades diarias. Cuando nosotros terminamos la reunión, cuando nosotros salimos del local, ya no estamos funcionando como iglesia, ¿no? Pero se nos es mandado a ser parte de la iglesia, ¿sí? A reunirnos como iglesia. 1 Corintios 11:20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Bueno, aquí está reprendiéndoles de cómo hacían la cena del Señor. No les estaba reprendiendo el hecho de reunirse, ¿no? No estaba diciendo el apóstol Pablo, no, no, no es necesario que ustedes se reúnan. El que quiera quedarse en la casa puede quedarse en la casa y no importa. No. Está más bien reprendiéndoles el hecho de que estaban haciendo mal la voluntad del Señor en cuanto a la cena de él. Pero era necesario reunirse. Cuando pues os reunís vosotros.
Entonces nosotros, hermanos, cuando hablamos de nuestra fe, Dios nos ha ligado a su iglesia. Y cuando nos ha ligado a su iglesia, tenemos responsabilidades en su iglesia, ¿no? Y cuando hacemos eso, estamos cumpliendo con la organización que Dios nos ha mandado. Por otro lado, la casa. Ahí mismo vemos la diferencia, hermanos. 1 Corintios capítulo 11, verso 22. Dice, pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Y avergonzáis a los que no tienen nada, ¿qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. ¿Ok? Entonces una cosa es la casa. O sea, la casa no puede ser reemplazada por la iglesia local. No puedo yo decir, bueno, yo soy cristiano, pero yo voy a hacer la voluntad del Señor a mi manera y si es que yo decido no ser miembro de una iglesia local, pues no importa, no es necesario, no es importante. 1 Corintios 11:34. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no reunáis para juicio, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces vemos la diferencia, ¿no? Entre la iglesia para ah, realizar cosas espirituales y la casa, donde nosotros decidimos qué hacer de manera individual. Entonces, ¿puede ver la diferencia bíblica? Entonces, nadie, hermanos, escuche bien, nadie puede decir que la reunión de la iglesia no es importante, porque es parte de la organización que Dios ha dejado. ¿Ok? Segundo, lo que no es la organización de la iglesia en sentido local. Las plataformas digitales no son organizaciones que sustituyan las iglesias locales. Esto es una falsa organización. No que estén mal las plataformas digitales. Para nada. A través de las plataformas digitales podemos nosotros aprender muchas cosas, como ahora, por ejemplo, en este momento, y con otros hermanos más. ¿El problema cuál es? El problema es que algunos cristianos hermanos están sustituyendo las plataformas digitales para no asistir a la iglesia local, para no estar siendo parte de la iglesia local, para no ser parte de la membresía de la iglesia local. El pensamiento de muchos hermanos es que, bueno, yo estoy viendo la plataforma y aprendiendo en la plataforma, y entonces yo no necesito ir a la iglesia. Cuando hace eso, está sustituyendo la iglesia local, está sustituyendo el plan de Dios. Está bien que nosotros estemos en las plataformas aprendiendo las cosas de Dios, pero jamás, hermanos, jamás debe ser sustituida por ser parte de la iglesia local. Mire, cuando hablamos de la iglesia, otra vez, volvemos a los mismos textos. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, otra vez, Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Ahora, este texto que vamos a ver a continuación, hermanos, echa al piso este tipo de pensamiento equivocado de que solo yo voy a las plataformas digitales, pero ya no tengo responsabilidad con la iglesia local, en cuanto sobre todo a reunirme. No es así. Mire esto. En Hebreos capítulo 10, versículo 25-26, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Me entiende?
Entonces, amados hermanos, cuando nosotros estamos en la plataforma y aprendiendo cosas de Dios, las cuales son correctas y buenas, y es importante, pero si ese día es el día en la cual yo necesito estar reunido con la congregación, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo escoger? ¿Debo escoger quedarme yo en la casa escuchando un estudio bíblico a través de una plataforma digital o yo necesito ir a la iglesia local? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Qué le agradará a Dios? ¿Que yo esté con mis hermanos en la iglesia local o que yo me quede en la casa con la plataforma digital? Hermanos, el problema es que se hace costumbre. Cuando un cristiano sustituye su membresía en la iglesia local por la plataforma digital, deja sus responsabilidades que tiene ante Dios en la iglesia local y por ende apostata de su fe. ¿Por qué? Porque está creando una organización diferente a la iglesia local, donde deberíamos ser miembros, debería tener la prioridad, hermanos. Si en el transcurso de la semana, hermanos, la iglesia local va a reunirse, yo no puedo quedarme en la casa escuchando una predicación a través de la plataforma digital. Yo necesito estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque esa es la forma de organización que Dios me ha dado, que Dios está dando a todos, ¿no? A menos que, por supuesto, algo le impida, algo grave le impida, por supuesto, esas excepciones nada más. De pronto es una enfermedad, de pronto, no sé, es la pobreza en el sentido de que usted no puede trasladarse, yo no sé, pero no puede sustituirlo. Ese es el punto, ¿no? Tercero, lo que no es la organización en sentido local. No es congregarse cada domingo en una iglesia local diferente sin motivo alguno. Ustedes saben que algunos hermanos a veces son saltamontes. Algunos hermanos están en una iglesia local y luego piensan en que, bueno, yo me voy a ir a otra iglesia local el otro domingo y luego me voy a otra iglesia local el otro domingo y así como saltamontes están de iglesia en iglesia, pero no son miembros de ninguna. Pero lo más triste, hermanos, es que piensa que está bien. Esa no es la organización a la que Dios nos ha colocado. No es la organización revelada en la Biblia, hermanos. ¿No? Mire, la iglesia local. Y pensamos en esta forma de pensamiento humano. Cuando alguien se acostumbra de esta manera, es decir, estar como saltamontes en una iglesia local, luego en otra iglesia local, luego en otra iglesia local y así, no, primero no es miembro de ninguna iglesia local, ¿sí? Segundo, no le interesa cumplir sus responsabilidades como cristiano, no le interesa, no le interesa. Tercero, no es fiel a la iglesia local, porque no tiene iglesia local. Cuarto, se pone en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de organización en el sentido local, implica que nosotros vamos a ser miembros de una iglesia local. Y quinto, se condenará. ¿Por qué? Porque hay una revelación de por medio que Dios nos ha dado.
La organización de la iglesia es parte de nuestra fe, hermanos. Es parte de nuestra fe. Dios nos ha dado esta revelación. Y por eso es parte de nuestra fe, como cuando nosotros ponemos, como cuando la adoración a Dios es parte de nuestra fe, ¿no? Y etcétera, etcétera. Mire, por ejemplo, miremos, hermanos, el contraste entre este tipo de pensamiento y lo que dice la Biblia. Mire, vamos a hablar de la iglesia local. En Apocalipsis 2, 1 y 2 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, y luego dice, yo conozco tus obras. ¿Conoce las obras de qué? ¿De qué está hablando? Conoce las obras de cada miembro en la iglesia local, en este caso de Éfeso. ¿Sí? En Apocalipsis 2, 8 y 9, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, yo conozco tus obras. Aquí le está hablando también al apóstol Juan por revelación. Dios le está hablando a otra iglesia local donde existen miembros. Apocalipsis 2, 12, 13. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo y dice, yo conozco tus obras. Y en Apocalipsis 2, 18 y 19 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, yo conozco tus obras. Entonces, eso nos lleva, hermanos, eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Miembro de qué iglesia local es? ¿Miembro de qué iglesia local es usted? Cuando se le pregunta a usted, cuando se le pregunta, hermano, ¿miembro de qué iglesia es? Entonces ahí dice, si uno es miembro, dice, bueno, yo soy miembro allá en la ciudad de Ambato. Yo soy miembro allá en la ciudad de Puyo, yo soy miembro en la ciudad de Tena, etcétera, etcétera. Pero si alguien hace esto, que está como saltamontes de un lugar a otro, de un lugar a otro, no podrá decir yo soy miembro de tal iglesia. Y tampoco está cumpliendo la responsabilidad de ninguna iglesia. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, hermanos, de la disciplina de la iglesia, ¿cómo poder disciplinar a un miembro? ¿Cómo? Podemos disciplinar a un miembro solo si es parte de la iglesia local. Pero si no es parte de la iglesia local, sino que está de iglesia en iglesia, iglesia en iglesia, ¿cómo llamarle la atención? Aquí nosotros vemos, hermanos, en Apocalipsis, que el Señor Jesucristo estaba llamando la atención a los miembros de la iglesia local. Eso nos enseña, hermanos, claramente que cuando hablamos de la organización de la iglesia en sentido local, debemos ser miembros de una iglesia local. No podemos nosotros decir somos cristianos, pero a la vez no ser miembros de ninguna iglesia local. Eso no funciona así, ¿no? Y como es parte de la revelación de Dios, eso puede llevarle a la condenación también. Hermanos, por último, vemos esto, o recordamos esto. La iglesia en sentido local es la única forma de organización. La única forma de organización. Entonces, la idea es que nosotros debemos ser responsables como miembros fieles en una iglesia local, tal como Dios lo ha revelado y tal como Dios quiere de nosotros. Gracias, hermanos, por esta noche y que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes.
Damos paso a nuestro hermano Jaime. No sé si nuestro hermano Jaime está por ahí.